Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad. Enseguida nos vamos a poner a debatir sobre la Argentina que se viene, sobre las urgencias que enfrenta el próximo gobierno y en ese marco una de las ideas fuerza que ya está trabajando Alberto Fernández, que es el acuerdo económico y social. Cómo lo piensan las partes interesadas, también el desafío educativo. Lo vamos a hablar con Mempo Giardinelli, estamos también con Sergio Palazzo enseguidita y con Edgardo De Petri, que es candidato a intendente en Lanús. Pero antes ha retomado con fuerza la campaña Alberto Fernández. El fin de semana ha estado en Córdoba, hoy también en una charla abierta en la universidad y un encuentro clave con el gobernador de esa provincia, Schiaretti, que si bien se mantuvo presidente hacia las PASO, parecía jugar con Mauricio Macri, pero tuvo 2 horas de charla con Alberto Fernández, solos, un mano a mano, donde claramente Schiaretti le ha dicho que va a estar alineado con Alberto Fernández, que no espere en esta instancia por la ubicación que ha venido manteniendo Schiaretti, que salga a hacer campaña, pero le ha prometido el apoyo de todos los intendentes peronistas de la provincia de Córdoba y del aparato político de Córdoba a disposición de Alberto Fernández. Han coincidido en el diagnóstico de este país. Y para adentro, para la charla, Schiaretti no ha ahorrado adjetivos para descalificar la gestión económica y política de Mauricio Macri. Nunca lo va a decir hacia afuera, pero hacia adentro, en la charla, en el mano a mano con Alberto Fernández, ha sido durísimo Schiaretti en descalificar la gestión económica y política de Mauricio Macri. Por eso, más allá de algunas declaraciones públicas, el peronismo de Córdoba con Schiaretti se van encolumnando ya detrás de la candidatura presidencial de Alberto Fernández y harán fuerza de esa provincia para el triunfo nacional. Allí habló sobre justamente, públicamente, de la relación con Schiaretti. Yo la verdad no lo necesito a Schiaretti, francamente, como no necesito a ningún gobernador. ¿No lo necesita Schiaretti? No, yo necesito compañeros que me ayuden a construir una Argentina. Por eso muchos gobernadores son tan importantes para mí, porque ellos me están ayudando. Pero una cosa es que me ayuden a construir una Argentina y otra cosa es que los necesite para una elección. ¿Y para una elección? Para una elección no necesito a nadie, porque yo tengo que hablarle a los ciudadanos y es mi responsabilidad conseguir los votos. No lo necesito también, en esos términos, no necesito a Schiaretti como no necesito a ningún gobernador. Ahora, hay un montón de gobernadores, yo diría que casi todos los gobernadores del peronismo, excepción hecha del gringo, que creen en un modelo de país y están comprometidos en la construcción de ese modelo de país, y en esos términos yo valoro mucho a esos gobernadores. Y parece que Schiaretti piensa que da lo mismo cualquier país, que da lo mismo el país que propone Macri o el país que proponemos nosotros. Puntualmente la pregunta era eso, términos... si no le duele que para Schiaretti sea lo mismo que el próximo presidente siga siendo Macri o usted. Pero eso le tiene que doler a los cordobeses, no a mí, porque yo voy a gobernar para los cordobeses también, más allá de lo que Schiaretti disponga. La pregunta que uno debería hacerse es si es razonable decirle a los cordobeses, elijan cualquier país, porque no es lo mismo cualquier país. Reitero, más allá de las declaraciones públicas, la reunión privada fue de muchas coincidencias entre Alberto Fernández y Schiaretti sumado, y el primer gesto ya lo tuvo hoy. Alberto Fernández, todos los intendentes del PJ, por orden de Schiaretti, reunidos con Alberto Fernández apoyando. Alberto Fernández lo puso, como siempre digo, a la Argentina no la va a poner de pie un presidente solo, vamos a necesitar del trabajo de todos. Quiero agradecerle especialmente a los hombres y las mujeres del Partido Justicialista de Córdoba por el apoyo que me brindaron, y allí la foto con las máximas autoridades del peronismo cordobés y los intendentes que, por orden de Schiaretti, estuvieron acompañando a Alberto Fernández en su paso por Córdoba. Y también en las últimas horas se han empezado a tirar nombres que Alberto Fernández ya tienen un 70% definido, el futuro gabinete. Sobre esto también decía en Córdoba lo siguiente.
¿Tenés tú el gabinete designado? Sí, yo te diría que ya en un ¿Ya lo tenés claro? 70%, en un 70% lo tengo claro. ¿Ministro de Economía incluido? Bueno, ahí tengo un nivel de duda porque tengo demasiados buenos. Sí, sí. Tengo muchos y no sé realmente, pero sé sé dónde está el equipo. El equipo que está trabajando va a salir quien sea a cargo de Economía. Bueno, las definiciones que dejaba en cuanto al equipo que dijo en un 70% Inspectore tiene definido Alberto Fernández, con algunas dudas todavía en el Ministerio de Economía, ¿no? Porque ahí es verdad, hay un equipo, muchos han estado aquí, que Cecilia Todesca, el propio Matías Culfas, bueno, está también alguien que ya fue ministro de Economía en la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, también está Álvarez Agís, es decir, hay un elenco de economistas que están acompañando que seguramente de ese núcleo va a salir el futuro ministro de Economía. Muy bien. Seguimos con Juana Morín, con otro tema de actualidad. Empieza en Paraná el juicio por narcotráfico contra el intendente de Cambiemos de Paraná, José Barisco, ¿no? Así es, probablemente Elisa Carrió no vaya a hablar de este caso, pese a que hace poco denunció una suerte de narcofraude por parte del Frente de Todos. Bueno, como siempre, hay excepciones y en Cambiemos obviamente saben de esto. Sergio Barisco, intendente de la ciudad de Paraná, de Cambiemos, en su momento muy allegado a Mauricio Macri, realmente lo visitaba mucho el presidente, después obviamente le soltaron la mano y allí lo dejaron. Este jueves comienza en el banquillo de los acusados, después de haber perdido además las elecciones frente al vicegobernador Adán Bal, allí en Paraná, así que se le vienen días complicados al intendente, que probablemente una vez que deje las funciones públicas pueda llegar a ser condenado. Vamos a ver. Claro, porque está con prisión preventiva, que Así es. no ha ido a la cárcel justamente porque es intendente. Por sus funciones, ¿no? exactamente. Por sus funciones institucionales. El intendente de Paraná y otros funcionarios están acusados de financiar el narcotráfico local y de poner a su disposición, a disposición del narcotráfico, la estructura municipal. Bueno, acá en Minuto 1 se ha desarrollado largo y tendido este tema. Un concejal y la subsecretaria de Seguridad están detenidos con prisión preventiva, como bien marcabas vos, Gato. Barisco, procesado como financiador y adquiriente de la droga. Realmente es impresionante. Vamos a ver algunos de los detalles de cómo elevó el juez federal Ríos al tribunal oral justamente la situación de Barisco y cómo describe esta banda narco enquistada en la municipalidad de Paraná. Dice, según la justicia, la banda se encargaba de la financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra de droga en Paraná, Concordia, y llegaba hasta la capital federal. Es decir, una banda realmente de largo alcance, digamos. Y seguimos con la carátula del procesamiento justamente de Barisco. En febrero de 2020 enfrentará, además, esto es muy curioso, otro juicio por defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles. ¿Por qué es esto, Gato? Porque ni bien llegó, le dio a su asesor legal 1,5 millones de pesos a través de la mutual que su asesor tenía. Complicado también en esta causa, pronto a ir a juicio oral el intendente de Cambiemos, Sergio Barisco. Y además... colgado. Y esto es increíble. Colgado, Barisco, colgado de la luz. Va a ir a juicio, o está pronto a ir a juicio, con su pareja Claudia Acevedo por haberse literalmente colgado de la electricidad en su vivienda. Así que tiene para preocuparse largo y tendido. Esto no es nada, no es nada que se haya colgado de la luz a comparación de la causa por narcotráfico. La acusación por ser parte de la banda narcotraficante. Así que Sergio Barisco afronta realmente un año muy complicado. Recordemos, pues muchos dirán, bueno, fue intendente pero no se conocía. Bueno, quiso ya procesado, fue nuevamente por la intendencia. Es decir, nadie de Cambiemos se puede hacer el desentendido en este sentido, porque bastante lo han acompañado durante mucho tiempo e incluso hay testigos que han declarado en esta causa y que han dicho que la banda había financiado la campaña de Sergio Barisco de 2015, exactamente. Gracias, Juan. Por favor, Gato. Gracias, hasta luego. Bueno, el viernes estuvieron aquí representantes de los panaderos, ¿no? Elevando su voz de alerta
por las facturas en dólares que han comenzado a recibir. También estuvieron representantes de otros sectores porque ya reciben listas de precios en dólares, producto de la desorganización de la economía de este país, de precios descuidados en la góndola, que te llevan todos los días, uno lo vive en carne propia, de una semana a la otra, aumentos de 8 a 10% en toda la canasta de alimentos, totalmente desbordados los precios. Hoy hubo un comunicado de la Federación Argentina de Panaderías, que además han cerrado ya 1.300 panaderías a lo largo y ancho de la Argentina. La Federación Argentina de la Industria del Pan y afines tiene como principal objetivo propender al mejoramiento de la industria panadera en todos sus aspectos, ante la nueva disposición de algunos molinos de la incorporación a la factura de la siguiente leyenda. Al vencimiento de la factura se deberá cancelar el importe en dólares antes indicado o es su equivalente en pesos según la cotización de cambio tipo vendedor publicado por el Banco Nación Argentina el día hábil inmediato anterior a la fecha de pago. Sugerimos a nuestros asociados que hagamos valer nuestro derecho de no realizar compras y con esta medida simbólica rechacemos de manera categórica esta especulación. Hay un boicot que está proponiendo la Federación Argentina de la Industria del Pan y afines a aquellos molinos harineros que le mandan a los panaderos la factura en dólares. Directamente le están diciendo no compren harina, hagamos valer los derechos. Y me parece excelente que empiece a haber esta actitud de ponerse de pie, como muchas veces decíamos aquí, por parte de usuarios y consumidores. Basta de excesos. Si el Estado, si Macri no controla y todo es un desbande en la Argentina, los protagonistas tienen que decir bastas, realmente, porque se están viviendo situaciones penosas y lamentables. La gente no puede más. 1.300 panaderías han cerrado en la Argentina. Y algunos hasta han propuesto que el kilo de pan se venda en dólares. En dólares. La locura de cómo han desorganizado este gobierno la vida cotidiana de los argentinos. Y la inflación, que se dispara, La inflación se dispara. Fernando, los datos de los primeros días de septiembre, ¿no? Sí, Gustavo, vos sabés que la dolarización esa que estaba describiendo es política del gobierno. Quiere congelar esta distribución del ingreso y lo quiere hacer por la fuerza. Como sabe que va a haber una ruptura en el modelo socioeconómico a partir de diciembre, lo que intentan es congelarte esta distribución del ingreso. Y eso se ve en lo que está pasando, por ejemplo, con la inflación. En las primeras semanas de septiembre es muy fuerte la inflación. Tenemos los números que elaboró el Centro de Estudio Scalabrini Ortiz. Primer semana de septiembre, 2.3% para arriba. Segunda semana de septiembre, parecía que no, se mantiene, 2.3% para arriba. Está proyectando ya 6.5% de inflación mensual. Esto surge de comparar lo que está pasando en esta semana de septiembre. ¿6,5 para septiembre? 6,5 para septiembre. Si vos tomás el mes de las últimas 4 semanas, ya te da 6,5. Así que todavía puede llegar a subir un poquito más, hay que ver cómo termina de ser el traslado a precio de toda la devaluación. Hay productos que están aumentando 17%. Ahí tenemos la lista de los alimentos que más están aumentando. Azúcar 16,45, aceite 14%, galletas, otro producto derivado de las harinas, 11,66%, harina 9,5%, bebidas sin alcohol 8,35% y carne que se está quedando atrás después del último aumento que hubo, se está quedando de nuevo la carne, así que en cualquier momento vamos a ver otro nuevo salto, 4% arriba. Esto es lo que está estimando el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en base a las mediciones que realiza en los supermercados. Es muy fuerte el traslado de la devaluación a precio. La primera semana parecía que iba a morigerarse porque el consumo había caído tanto que se dificultaba a las empresas trasladar los mayores costos a los precios, pero ahora ya están todas liberadas y están trasladando
todos los aumentos del dólar a los precios. Así que hay que tener cuidado, como contabas vos, qué pasa con el contado con liquidación y qué pasa con el dólar en estas futuras semanas, porque va a seguir este traslado, Gustavo. Muy bien, gracias Fernando. Alguien notó porque me escribió que me quedé pensando y no me acordaba el nombre de uno de los potables de los integrantes del equipo económico del equipo de Alberto Fernández, era Miguel Peirano, que fue ministro de Economía de Néstor Kirchner, ¿no? Fue secretario de Industria primero y después ministro de Economía de Néstor Kirchner hasta el final de su mandato. Peirano terminó el mandato con Néstor Kirchner, después por una decisión... Que la anécdota que se cuenta, ¿no? Que Néstor Kirchner había definido que para reemplazar a Felisa Micheli sea ministro de Economía Martín Redrado, y Alberto Fernández justamente con Cristina le dicen a Néstor, pero para el gobierno productivista que nosotros estamos haciendo, mejor Miguel Peirano, y lo pusieron a Miguel Peirano de ministro de Economía. Digo porque también integra el equipo de Alberto Fernández, ¿no? Bien, nos acompaña Sergio Palazzo, Edgardo de Petri y Mempo Giardinelli esta noche para ampliar un poquito todos los temas que venimos hablando. Bueno, hablábamos mucho del tema de la pobreza y el desempleo en el inicio del programa. Edgardo, vos que estás en una de las barriadas también más populares, sos candidato a intendente de Lanús, lo vivís en el día a día, datos que el gobierno sigue desconociendo. Sí, los intendentes también querían desconocer de Cambiemos. Grindetti en este caso siempre dijo que nosotros discutíamos lo nacional, cuando discutíamos la inflación, cuando discutíamos la devaluación, la caída salarial, cuando discutimos el impacto que generan las tarifas cuando llegan a los vecinos, de la luz, el agua y el gas. Y terminamos votando en el Consejo Deliberante, se terminó tratando la emergencia alimentaria. O sea, te llevaban a pobreza cero y en Lanús aumentó la pobreza como en todo el país. Y hay un dato grave que es que en Lanús aumentó la desocupación del 6% al 12%. ¿no? Ese es un dato, hay una desindustrialización muy fuerte en el conurbano bonaerense. Empresas emblemáticas, industriales que cierran, en el caso de la Nidera, un caso emblemático para nuestro distrito. Y eso hace que aumente la pobreza. Pero aparte del hambre, por eso declaramos la emergencia alimentaria, hay un tema de malnutrición. O sea, la mitad de los pibes en los barrios populares está comiendo en los comedores comunitarios, que hacen las iglesias, los movimientos sociales, los movimientos populares o en las escuelas. Hay realmente una situación dramática porque hay una combinación de negación de la realidad. El gobierno sale con un discurso no solamente de negar, sino con un discurso muy descalificante. Provocador. Provocador, violento. Un discurso estigmatizante. Bueno, Pichetto saliendo a cruzar al obispo de Salta diciendo que era pobre y grave lo que había dicho. Y eso sí, también, ahora el mismo Grindetti sale también a descalificar así a la oposición. Creo que hay que ser capaces de construir ese contrato social, ese nuevo escenario, convocando la participación de todos los sectores. Y acá es clave, para nosotros en el conurbano, es detener el cierre de empresas y de negocio, ¿no? Hay una caída brutal producto de la caída salarial, producto de la recesión, y al mismo tiempo un gobierno que sigue incentivando el cierre de empresas, que no se hace cargo. Entonces, o paramos este escenario con discusiones sobre política económica que fortalezcan el salario, que vuelva a recuperar el consumo de nuestra población, que protejamos la industria nacional. Hay sectores que están entrando porque hay importación de productos que se podrían producir acá, que lo podríamos hacer en Lanús, no los hacemos. Y esa caída del salario y de los ingresos arrastra a los comercios. Pero ¿en qué se agrava? En que el propio intendente municipal sigue ahogando a las empresas locales y a los negocios con impuestos locales, ¿no? La tasa de seguridad y estadística, la tasa de publicidad, ¿no? Que terminan sumando a los impuestos nacionales y a la recesión y a la caída de la actividad, haciendo inviable realmente muchos sectores productivos que impactan a nuestra población. Sergio, allí está insistiendo mucho Alberto en la necesidad del acuerdo económico y social. El otro día en Tucumán se vio un paso importante, ¿no? Con Acevedo, con la CGT, con otros sectores gremiales. Ustedes están adhiriendo también a esa iniciativa, ¿no? Sí, creo que es importante un acuerdo, pacto social. Lo novedoso de este pacto social, a diferencia de otros con anterioridad, es que lo convoca a alguien que va a ser presidente antes de que sea presidente. Y creo que este es un puntapié inicial muy bueno, porque lo hace desde la grandeza de querer un acuerdo social. Generalmente los acuerdos sociales te convocan después que han fracasado política los gobiernos y quieren socializar los costos políticos. En este caso es antes de empezar. Por ahí hay que definir claramente
y poner como eje el pleno empleo, la erradicación del trabajo en negro, qué sector de la economía va a traccionar el crecimiento, cómo se recupera el mercado interno, qué van a hacer con el ahorro de los argentinos, que hoy está destinado a las LELIC y no al sector productivo, cuál va a ser el rol del sistema financiero en ese pacto social. Por eso por ahí habría que, antes que un pacto social, y creo que por la gravedad de la situación que explicaba recién Edgardo, habría que primero producir una especie de tregua, y uso bien el término porque se le declaró la guerra a los sectores populares en la Argentina por parte de este gobierno, y esa tregua tiene que contener 2 o 3 premisas básicas. Una es devolverle la comida a los argentinos, porque hoy muchos hogares argentinos no lo tienen, devolverle los remedios a mucha gente que los perdió por decisiones de política de Estado, y resarcir mínimamente a aquellos sectores más castigados por este modelo, porque un pacto social a veces termina fracasando porque es nada más que una discusión de congelamiento de precios y salarios. Y cuando viene ese congelamiento, seguramente el sector del capital ya ha incrementado los precios de modo tal que puede aguantar ese congelamiento, no así los salarios que vienen rezagados. Claro, pero se entiende que justamente ahí va a haber una recuperación. Desde el momento que Alberto dice encender la economía, también habla, bueno, de 20% aumentar la jubilación y recomposición del sector salarial, ¿no? Claro, por eso yo planteo lo de resarcir los sectores más postergados, porque hubieron sectores que sí hemos podido discutir y tratar de llevarlo a nivel de la inflación a los salarios, pero hay sectores que están rezagados, y particularmente después de la penosa reforma previsional que votó el Congreso de la Nación, que escondía nada más que el blanqueo de dinero, inclusive de los parientes del presidente, creo que claramente es un sector que cayó, y cayó sustancialmente el poder adquisitivo de los jubilados. Así que está bien resarcirlos a ellos, o resarcir a todo aquel que tuvo ese tipo de inconveniente, quedar por debajo de la inflación, y garantizarle la comida a los hogares argentinos. Me parece vital en un momento de mucha necesidad. Bueno, eso sí que es fundamental, ¿no? Sí, sí. El tema del hambre hoy en la Argentina. Y el pacto es con todos, así como hemos reclamado que sea con todos en la política, es con todos también. Los movimientos sociales, las distintas centrales de trabajadores, los sectores industriales de la Argentina, porque va en esa discusión del pacto el perfil de país. Y si es un pacto en serio, son las bases, no digo fundacionales, pero las bases sólidas o cimientos sólidos de la nueva sociedad que pretendemos después de lo que deje el macrismo como expresión de sociedad, ¿no? Mempo, ustedes desde el Manifiesto Argentino vienen planteando mucho, ¿no? Sergio utiliza un tema, la tregua. El otro día hablábamos con vos en la radio del tema del odio que ha inoculado el macrismo y cómo ha dividido a la sociedad argentina, ¿no? Hoy justamente es un aniversario de la Revolución Libertadora, y desde el 55 este gobierno ha tenido mucho del odio que dejó también la Revolución Libertadora, ¿no? ¿Cómo se cierra, cómo ven ustedes la etapa que se viene justamente de este aspecto? Bueno, acá hay 2 o 3 temas. El Manifiesto Argentino, desde su constitución, hace 17 años, plantea esto que justamente con Sergio y con Cristina, en un acto hace 3 años en el Estadio de Atlanta, los 3 compartimos, y ahí planteé justamente estas perspectivas que tenía el manifiesto. Entre ellas, hablé por primera vez del tema de la necesidad de un contrato social y de avanzar hacia una nueva constitución a largo plazo. Bueno, esto fue después muy mal interpretado, etcétera, ¿Qué hicieron? ¿no? Bueno, porque y esto lo menciono porque esto tiene que ver con el odio. Ayer incluso salió una nota también. ¿Sabes qué? El odio es un sentimiento menor. El odio es un sentimiento mediocre, es inferior. Y que en realidad uno no debe detenerse en eso, ¿no? Hay un mandato de Cervantes que no hay que detenerse a espantar los perros del camino. Se pierde tiempo con eso. Y pobres, realmente pobres los que sienten eso. Yo personalmente no he sentido odio, no sé lo que es el odio. Y creo que en general en la militancia, yo lo veo muy claro. Yo milito con muchos chicos jóvenes, una muchachaza ordinaria, en distintos pueblos del Chaco, en Fontana, en Barranquera, que sé que me están mirando ahora y que están contentos con esto porque son gente sana, no tiene odio, no siente odio. Es decir, hay tesón, hay entusiasmo, hay pasión en la militancia. Hemos trabajado extraordinariamente cuando las elecciones del 11 de agosto, trabajando en diversas escuelas. Yo fui fiscal general, trabajamos de una manera denodada, extraordinaria. Y hay una gran esperanza. Entonces, vos no podés detenerte en el odio cuando aparece. A mí no me interesa ni siquiera que vayan al analista, pobrecitos, ¿no? Y que bueno, y si no pueden, qué sé yo, que no sé qué. Mi mamá diría,
de tanto odio le va a salir un sapo en la barriga, como se decía antes. Bueno, a algunos les Y ha una salido. persona más caritativa diría, que Dios los perdone. Igualmente es una sociedad que va a quedar un poco fragmentada. Bueno. A lo que dice Sergio, al diagnóstico de Edgardo, es una sociedad que va a quedar porque Sí, el pero macrismo ha sembrado ha habido una mucha siembra, herida, ¿no? ha habido una siembra de odio. Claro. Que ha afectado a muchos sectores, sobre todo sectores medios que se sintieron de alguna manera. Es muy difícil haberte tirado un tiro en tu propio pie, por aspiraciones que tenías, creer que podés más de eso, negar, digamos que vivían en una Argentina que no tenía deuda y ahora están endeudados hasta las verijas. Haber vivido en una sociedad en la que había escuela gratuita, en la que había una cierta armonía, y el odio se generó de una manera muy, diría, muy atípica y muy desagradable, y prendió en algunos sectores, Claro. pero hay que desacralizarlo. La gran mayoría del pueblo argentino no odia. La gran mayoría del pueblo Y además se está viendo tiene cómo, hambre, pero no tiene sí, resentimiento. claro. Además se está viendo cómo hay una expectativa de optimismo frente a la elección del 27 de octubre. Eso- Es una válvula de escape fenomenal, la expectativa esperanzadora. Pero no hay que bajar los brazos. No, pero Ojo está- con esto, sí. no hay que bajar los brazos porque estos tipos, siempre lo he dicho en tu programa, Sí. son malos en serio, Exacto. son Pero- tramposos profesionales, Son perversos. son ladrones de los más perversos. Entonces, cuidado, porque el fraude que yo he denunciado infinidad en varios artículos, incluso me llegaban a decir que yo exageraba, no exageraba. En realidad, déjame esta pequeña reflexión, el 11 de agosto, el fraude lo hicieron, le salió mal porque esta empresa Smartmatic se durmió porque cometieron muchos errores y ahí tuvieron esas 2 horas que fue el papelón. Luego no pudieron parar. Claro. Pero ojo, ya están ratificando a Smartmatic, ya están Smartmatic diciendo que van a mejorar una serie de cosas. Guarda porque no hay que estar la menor distracción Sí, sí, frente no. a eso, ¿no? Está claro. ¿Me permiten un minuto? Tengo una alerta de una Sí. noticia importante. A ver. Sí, Gustavo, porque... A ver. Ahí está, comunicación reciente del Banco Central que solo autoriza sacar del país los dólares que paga el Tesoro a los tenedores de deuda en moneda extranjera y legislación nacional. Esto crea un gran cepo para las empresas que no van a poder pagar sus deudas en dólares a los tenedores del exterior. Hubo un caso la semana pasada con una gran empresa que depositó los dólares en Argentina y nunca salieron. Ahora vino la aclaración del Banco Central, no lo van a permitir sacar. Esto va a generar un gran problema para todas las empresas que tienen emitida deuda en dólares y que no van a poder honrarla pese a tener y pese a disponer de los dólares. Lo van a depositar, pero no lo van a poder sacar en el exterior. Esto va a alentar más también, Gustavo, el mercado del contado con liquidación, porque aquel que quiera sacarse los dólares va a tener que ir a ese mercado. Y es probable que las empresas, para no caer en default ante las calificadoras de riesgo internacional, tengan que acudir también a este mercado para girar los dólares al exterior. Y les va a encarecer aún más el pago de la deuda en dólares. No solo les afecta la devaluación, sino que ahora con esta restricción van a tener que pagar mucho más por los dólares que tienen que pagarle a los tenedores de deuda, Gustavo. ¿Qué es? Pasámelo a criollo. ¿Qué es? ¿Una ampliación del cepo? Es un cepo más grande, es un cepo y es un cepo complicado. Se porque vino es el un- cepo ahora. Es un cepo Ahora se vino el complicado. cepo en serio. Porque le está generando Claro. le está generando un Cepo costo corporativo, fin- sí, Sergio claro. Colás. Pero esto es muy grave para las empresas, porque llevar el default a las empresas después no acceden nunca más al mercado de deuda. Y si vos querés financiar obras de infraestructura, querés financiar expansión, querés financiar inversión productiva en el país y querés emitir deuda, con esta restricción
va a ser muy difícil, porque ya hay calificadoras que pusieron la semana pasada en default a grandes empresas argentinas por no haber podido girar los dólares. Lo ponían como te acordás la semana pasada, default técnico, buscaban un pretexto. Con esta decisión es muy complicada la situación de las empresas. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Para evitar que sigan saliendo los dólares? Lo hacen para evitar que sigan saliendo los dólares de las reservas, porque las empresas depositaban acá y los dólares eran girados al exterior, y lo que buscan es que los pague el mercado, que se pague más caro. Pero te repito, para el gobierno puede decir, hey, bueno, estamos cuidando las reservas, pero el costo para el conjunto de la economía argentina es altísimo esta resolución. Creo que ni en la gestión de Cristina el cepo funcionó así, porque los que tenían deudas en dólares podían disponer de los dólares para pagar. Esto es muy grave. Una pregunta de alguien que como vos tengo también bastantes ignorancias de esto, pero la pregunta es, las empresas, si ahora no pueden girar dólares, pero muchas de esas empresas, sobre todo las multinacionales, tienen mucho dinero que ya lo sacaron, tienen montones de dólares en paraísos fiscales o en bancos extranjeros. A ver, Sergio. No, es otra cosa, es decir, aquellos que tienen que pagar obligaciones negociables que tengan emitidas o que hayan contraído alguna deuda en el exterior son las que no pueden pagar. Los otros es una transmisión de dividendos hacia el exterior que ya lo habían limitado en la resolución pasada. Me parece que no limitaron, que todavía se podía girar utilidades y todos tenían que pedir permiso los bancos, pero el resto de las empresas no tenían que pedir permiso todavía. Esto es muy grave porque le pega al corazón del mercado. Digo, todas las empresas que emitieron deuda, obligaciones negociables, ahora no... Es decir, siguen emparchando. Bueno, las medidas siempre fueron insuficientes y tardías. Es decir, hoy parece ser que no se puede hablar de control de capitales, controles de cambio y demás, pero claramente si ha caído en esta situación este gobierno, creo que fue la última claudicación que hizo, que fue la ideológica, ¿no? Claro. Que es caer en lo que detestaron y cuestionaron. Pero está claro que cualquier país que tiene problemas de dólares, como puede ser Argentina, tiene que tener algún tipo de restricción o algún tipo de regulación al respecto, porque si no, los pocos dólares que tenés terminan en la especulación de los títulos, como ha sido ahora. Es lo que levantó este gobierno en el 2015, muchas normas que justamente aseguraban eso, de que no se fuguen la cantidad de divisas que se han fugado de la Argentina. Bueno, mira, en la época de Néstor Kirchner había una resolución que cuando ingresaban los capitales tenían que tener mínimo un año acá, e inclusive tenían una disposición que una parte tenía que estar determinada en bancos de capitales nacionales. Vos no podías entrar con 500 millones de dólares un día e irte con 550 al otro día después de haber timbiado en el casino que fueron todos los títulos públicos que emitió el gobierno. Ahora es importante esto que acaba de decir Sergio, están arriando todas las banderas ya estos muchachos, ¿no? Sí, es como que se derrumbó todo ya, ¿no? O sea, no es solamente se derrumbó una supuesta economía que nos iba a llevar a la bondad, ¿no? De mejorar calidad de vida, el salario, que venían las inversiones, que los presupuestos en salud y en educación, ¿no? Es como que se derrumbó, después de agosto, se derrumbó una mentira. La sociedad ya advirtió, ya asumió que esto nos lleva al desastre total. Y yo creo que como contrapartida de esto, que vengo de ahora de un club en Chingolo, un barrio popular, un barrio de trabajadores, lo que veo es muchísima más conciencia de la gente, muchísima más solidaridad, ¿no? Y asumiendo que estamos en un momento crítico, que estamos en un momento dramático, y lo que parecía que podía venir una crisis social similar al estallido del 2001, terminó siendo una crisis institucional, porque se canalizó toda esa bronca, toda esa injusticia, se canalizó en el proceso electoral. Entonces, los que acá no están entendiendo lo que está pasando, me parece, es el gobierno, que debería bajar el nivel de agresividad, ¿no? Debería convocar más a discutir en el Parlamento Nacional, a los gobernadores, a los dirigentes sindicales, y hacer ese acuerdo social que va a venir después de octubre, que cuando el Frente Todo asuma el gobierno, empezar a generar líneas de acción ahora. Nosotros, en los comedores comunitarios, bueno, sancionamos la ley de emergencia económica, pero tenemos el problema del alimento y tenemos el problema de las salas, que no hay pediatras y no hay medicamentos. Y Vidal y Grindetti desfinanciaron un programa de adicciones para los pibes y estamos viendo que nos dicen los profesionales que llega el pibe al hospital pero después no tiene cómo hacerle el seguimiento de esa enfermedad, que es una adicción, que van pibes con dramas graves, de depresión, algunos con capacidad incluso para suicidarse, digamos. Hay un deterioro
¿no?, de la estructura de representación del gobierno, que me parece que tiene que asumir que estamos en una verdadera emergencia productiva, en una emergencia laboral, en una emergencia social, en una emergencia educativa, realmente que... Porque es un deterioro, Edgardo, en todos los sectores. Ustedes lo observan en los sindicatos. Bueno, el deterioro lo bueno es lo que generalizado. planteaba Edgardo, que esa bronca se haya canalizado por vía de la expresión democrática del voto para desalentar cualquier posibilidad de que se tilde de golpista Sergio, un fue pensamiento como decir, distinto. otra vez, que se vayan todos estos, pero por la vía del voto, que es la mejor. El tema es, yo por ahí me permito disentir a veces cuando se habla de que es la bronca de la gente que llevó a un proceso electoral que coronó con una victoria tan amplia al frente de todos. Yo creo que el Macri del 2015 era el que generaba una expectativa porque nunca había tenido que administrar las asimetrías de un país entre lo que pasa, qué sé yo, en el Chaco, en Mendoza o en Capital, a lo que tiene que, o a lo que gobernaba en Capital. Tuvo la opción hoy de ver un modelo y una gestión de gobierno anterior y un modelo y una gestión de gobierno actual. Y en función de eso valoró, y no es un voto negativo, sino que es un voto positivo de reconocimiento de qué país y qué sociedad quiere el ciudadano. Nos dijeron que venían a resolver el problema de la inflación, 57% interanual. Nos dijeron que venían a resolver el problema de la pobreza, se van dejando emergencia alimentaria hasta el 2022. Nos dijeron que venían a resolver el problema de la calidad institucional y persiguieron a los dirigentes políticos, sindicales, medios, periodistas que pensaban distinto. Y en definitiva venían a resolver la grieta y dejaron la grieta más dolorosa de todas, que es entre las familias que pueden comer y las que no pueden comer. Total, sobre todo eso de la persecución, ¿no? Sí, coincidiendo con lo que dice Sergio, yo creo que acá hay una comprensión que se hizo en la sociedad. Se decía que, digamos, el discurso del odio se basó mucho, en gran medida, en que había una especie de gran robo, digamos, que eran todos chorros, ¿no? Cristina, barbaridad. Ahora, eso en la sociedad ahora se va dando cuenta de que eso sucedía en un país que prácticamente no tenía deuda. Quiere decir que la sociedad no estaba endeudada. Ahora, se encuentra 3 años y medio después, se encuentra con una deuda de ¿cuánto? 150.000 millones, 200.000 millones de dólares. La pregunta que no se hace, pero que está implícita, es 200.000 millones de dólares de deuda. ¿Dónde está esa plata? A ver, porque si yo me endeudo en 200.000 millones o en 200 en mi casa, bueno, eso va a estar en algo, va a estar en hospitales, en carreteras, en puertos. Pero aparte, perdón, siguiendo con el endeudamiento, se endeudó la Nación, la provincia de Buenos Aires y también el municipio de Lanús. Pero aparte, fíjate qué perverso el endeudamiento. Porque pero nosotros se endeudó la gente. Bueno, claro, está bien, pero aparte de eso, el Estado, que debería controlar y debería redireccionar recursos y distribuir la riqueza, el Estado se endeuda para favorecer a nivel nacional todo lo que fue la fuga de capitales. A nivel de la provincia de Buenos Aires, el negocio financiero de los amigos del poder. Y en Lanús se endeudaron, por ejemplo, Grindetti toma un crédito de 150 millones de pesos para lámparas LED. Y vamos a pagar 350, o sea, una usura. 200 millones de pesos de intereses. Pero aparte, en vez de comprar las lámparas LED, en las empresas de Lanús, hay una empresa en Lanús que hace, la empresa Walter, que hace las lámparas LED con la misma calidad, mejor precio, son trabajadores de Lanús, empresarios de Lanús, pero no, ¿qué hace? Las importa de China. ¿Y quién hace el negocio de la importación de China? La familia, por la empresa Filco, la familia Blanco Villega, que es pariente del presidente Macri, familia del presidente Macri. Entonces, es perverso el endeudamiento y es perverso el uso y el rol que tiene el Estado de favorecer los negocios, los grupos económicos privados de sus amigos, y deja sin posibilidad de trabajo a la gente de la ciudad. En el endeudamiento es más grave el rol del Estado cuando es facilitador del endeudamiento de los sectores más desprotegidos a través de préstamos al 50% que te da el ANSES a los jubilados. El ANSES, obviamente. Totalmente. Sí. Hacemos la primera pausa. Está todo tan atado con alambres que a partir de mañana se declaran en estado de emergencia y de alerta las empresas prestadoras de salud. Las empresas prestadoras de salud a partir de mañana se declaran en estado de alerta. El sistema de salud está eclosionando en la Argentina, está al límite. Este gobierno ha eliminado el Ministerio de Salud. Otra cuestión que ignora. Y atención con este dato que mañana vamos a estar analizando. El sistema de salud se declara a partir de mañana en alerta. Los prestadores de salud. Ya volvemos.